Porque se intentó, se ocultó con éxito. Claro. ¿No? La diferencia es que ahora no solo no se oculta, Sí, de hecho se celebra. Sí, lo celebran. Y además abiertamente, y además no lo hace Sí. Bruselas en el Congo belga, que se callan todos los de Bruselas, los de Bélgica, sino que lo hacen a cámara. El centro de la cultura occidental, cuyos valores vienen desde la época de los griegos, los romanos, y que fuimos elaborando, está perdido, incluyendo los valores de nuestra gente nativa, etc. Eso se está violando abiertamente. Entonces, tenemos a Inglaterra, Francia, la propia Alemania, la Alemania de Goethe, ¿no? Diciendo, sí, voy a tratar, sé que hay un problema por ahí, déjame ver si lo tratamos en el gobierno, en la Asamblea de las Naciones Europeas. Dices, ¿pero cómo? Es decir, no te lo están ocultando, te lo están haciendo en tus narices. Y no dices nada. Sí. Esa es la gran preocupación. Y mutatis nuestros mutandis, valores se están acabando. No, el centro ético de Occidente colapsó. Yo ahí estoy de acuerdo. Mutatis mutandis, Trump ha hecho de la persecución contra los migrantes un espectáculo sádico. Que ni siquiera, fíjate tú, ni siquiera hay una expulsión importante en el sentido de que en el primer semestre de 2025 hubo menos deportaciones que en el primer semestre del 24 con Biden. Sí, no es cuantitativo, sino cualitativo. Sí, es un Pero sí hay la preocupación de llegar con la policía y con la Guardia Nacional a los hogares y gasearlos y ponerles esposas y que haya medios. Exhibir, ¿no? Hacer espectáculos, ¿no? Esto es como un cambio fundamental. Ahora bien. Algunos le llamarían a eso en otras épocas cambio civilizatorio, pero aquí es la debacle de la civilización. Claro. Sí. Cambio barbárico, ¿no? Sí, así es. Sí, pero dentro de eso yo me digo, bueno, a ver, tú empezaste con Europa, ¿no? Cómo Europa se está suicidando, ¿no? Porque yo creo que es un suicidio lo que está haciendo al abdicar con tanta indignidad frente a Estados Unidos, ¿no? Pero eso pasa por la demolición de la Unión Europea, ¿eh? Wow. Y si mucho me apuras, la demolición de la Unión Europea pues va a llevar a la demolición de la OTAN. Así es. Porque no se pueden tensar tanto las cuerdas. Y en este punto es donde yo recupero lo dicho, lo reitero, que de alguna manera empieza a hacerme muy... a generarme cariño la figura de Trump, porque es que nadie había hecho tanto en tan poco tiempo por destruir el orden mundial basado en el predominio de Estados Unidos. Fíjate. Tú decías, es tan tonto que no se da cuenta de que no tiene el poder. No, tiene un poder muy acotado. Tiene un poder acotado por una inercia institucional que se resiste, ¿no? Pero fíjate, el tipo tiene una ofensiva, ya no digas contra sus enemigos, contra sus amigos. Contra Europa, contra Japón, contra Corea, contra México, contra Canadá, Es decir, esta ofensiva contra los amigos es muy representativa de esta capacidad destructora. Luego tiene una ofensiva contra la economía de Estados Unidos, porque es una ofensiva contra la agricultura, contra los servicios, contra la industria restaurantera, contra las fábricas, contra las finanzas. Bueno. Luego tiene una ofensiva contra las instituciones, contra las leyes, contra la moral fundamental, contra los medios. Y, bueno, por mucho que los europeos, que los gobernantes europeos, porque no son los pueblos, sean abyectos, que lo son, yo creo que llega un momento en el que si siguen cediendo, pues van a provocar ingobernabilidad en sus países, ¿no? Y en Estados Unidos la ingobernabilidad yo creo que va avanzando a pasos agigantados. No me parece ya imposible un escenario de masas de gente rubia de ojos azules cruzando el río Bravo hacia el sur, ¿eh?
buscando refugio. Sí. Resumo lo que estás diciendo, que es muy correcto, en que después de todo, este señor hace todo esto pensando que hace el bien. Es decir, que hace lo correcto para su proyecto, para lo que quiere conseguir, que que América vuelva a ser grande, que sea grande otra vez. Y en ese trance de hacer algo pensando que quiere conseguir un objetivo y va provocando otros, se va acumulando una cantidad de fuerzas complicadas que pueden llevar al traste a su propio país, por supuesto, pero también a muchísimos otros, y llevarnos entre las patas a México. A México y incluso al mundo si nos descuidamos. Es decir, es muy peligroso lo que está pasando, porque no es la primera vez que hacen este error y que obtiene estos famosos resultados inesperados, no calculados. Yo recuerdo uno que cambió el mundo y nos hace vivir lo que estamos experimentando ahora. Es el cálculo de Estados Unidos de que podía usar la fuerza de trabajo barata china y el mercado chino en que se iba construyendo en consecuencia para apuntalar su sistema económico, y que eso no iba a tener consecuencias negativas para ellos. Pues ahí está el resultado inesperado, que ese país aceptó que entraran los capitales y las grandes empresas, empezó a aprender y empezó a crear su propia estructura, digamos, de expertos, de intelectuales, de científicos, etcétera, académicos, que algunos incluso se formaron en Occidente. En universidades de Estados Unidos, muchos de ellos. Y fue creando su propio proyecto, y cuando se dieron cuenta, se había convertido en la fábrica del mundo, y no solamente en un país donde se aprovechaba el factor de baratura del salario, y puso contra la pared a Estados Unidos. Y la está rebasando en casi todos los campos de desarrollo tecnológico en este momento. De tal manera que aquí no fue que los chinos fueron muy listos, hicieron magia. Es que aprovecharon un error del hegemón de Estados Unidos para provocar este efecto que tenemos hoy, que va a conducir inevitablemente a una nueva civilización. Ahora sí, en términos sistémicos. Eso es lo que estoy viendo, no solo yo, mucha gente, supongo, algunos. Se acabó esto que durante décadas usaron los derechistas para combatir a la izquierda, diciendo: ustedes, los partidarios del socialismo, del comunismo, de lo que fuera, o hasta socialdemócratas, deben abandonar toda esperanza dantianamente, porque no es que podrían fracasar, es que ya fracasaron. Lo intentaron y ya fracasaron. Sí, absolutamente. Como si el capitalismo hubiera tenido éxito histórico a partir de un primer intento. Le dijeron a los señores feudales: háganse a un lado. Los señores feudales naturalmente obedecieron. Y entonces el capitalismo... ¿Cuándo ocurrió eso? Le tomó siglos a la burguesía y a los capitalistas para hacer viable su proyecto, después de fracaso tras fracaso. Bueno. Igual lo va a pasar con esta etapa. Por supuesto, fracasó la URSS. En algunos lugares no se ha podido avanzar porque el imperio, como son chiquitos, va contra esos gobiernos que quieren ser socialistas y lo apalean, pero no pudieron ir a apalear a China. No. Y entonces se ha creado ahí un sistema que todavía es una mezcla extraña de capital privado, empresas privadas, empresas estatales. Las empresas estatales empiezan a comer cada vez más espacio a las empresas privadas. Acabo de leer un informe de Harvard donde se estudia este fenómeno de que ya no solamente hay comisarios del Partido Comunista en las empresas privadas, en todas, sino que ahora cada vez más, incluso las empresas privadas tienen capital estatal. Son mixtas. Son mixtas. O sea, ¿qué te indica eso? Que estamos en un proceso, estamos en una transición de un experimento que no es pequeño, sino a escala mundial, con un gran peso específico, que es probablemente el camino del futuro. Y eso es lo que los pensadores norteamericanos, que sí los hay, los estrategas, están viendo con toda claridad, mientras sigue esa propaganda entre estos
supuestos analistas anticomunistas que viven diciendo que el comunismo ya fracasó. No, ellos ven que el comunismo no fracasó, está en su proceso. Están en su proceso. De nueva vía de búsqueda de una solución a un montón de problemas. Porque es evidente que si vas a crear un nuevo sistema, tienes que basarte en los elementos positivos del anterior. Claro, en las armas. Claro. Por ejemplo, la productividad, el desarrollo tecnológico, ninguno que lo vas a construir a partir de empezar la época del Pithecanthropus, ¿no? Sí, no, claro. Entonces, esa tontería de que, bueno, no es el problema, dicen algunos que andan haciendo solo propaganda, China porque es un país capitalista en realidad. ¿Por qué lo dices? Porque hay empresa privada. Pues también hay empresa pública. Claro, está indicando eso, que hay un proceso de transición. Y las transformaciones no se hacen en 2 días. Hay esa anécdota fantástica de los chinos para hablar de su visión de largo plazo, cuando le preguntaron a un chino, dirigente chino, que qué opinaba de la Revolución Francesa. Eso fue en el segundo centenario de la Revolución Francesa. Le preguntaron, ¿usted cómo evalúan? ¿Cómo ven? Y él respondió, todavía es muy rápido para tener una idea seria. Es buenísimo. Tú hablabas de los efectos inesperados y ponías el caso de cómo Estados Unidos pretendió utilizar a China como un gran ejército industrial de reserva de escala nacional, ¿no? Bueno, yo te tengo otro ejemplo, que es la integración de México con Estados Unidos y que ha tenido efectos inesperados positivos para nosotros. Sí. Es decir, un proyecto de sometimiento nacional encabezado desde luego por Estados Unidos y por sus vasallos priistas y panistas locales, yo creo que ha colocado a México en una posición de fuerza. ¿Por qué? Porque me recuerda como el cuadro ese que se llama Las dos Fridas, ubicas, que está en el Museo de Arte Moderno, que son 2 Fridas que están unidas por arterias, por venas. Entonces, si una de ellas quiere envenenar a la otra, se envenena a sí misma, ¿no? Y entonces hemos llegado a un grado de integración de tal magnitud que México se ha convertido en ininvadible. Es decir, no puede cerrar la frontera Estados Unidos porque es como cortarse un brazo o cortarse en 2. No puede invadir el país. Bueno, eso y por otras razones, ¿no? Es decir, ya lo intentaron con Pershing. Y porque no somos Irak, porque tenemos 3,000 kilómetros cuadrados de frontera. Si no pudieron con Irak, ¿no? No nos pueden poner sanciones económicas porque derribar la economía mexicana significa derribar la estadounidense o hacerla más frágil, ¿no? Sí. Eso por un lado. Y por otro lado, veo indicadores, Héctor. Sí, claro. Te comentaba lo del desempleo, ¿no? Es decir, aquí tenemos 2.7 de desempleo y allá tienen 4.2. Pero también hay indicadores políticos, es decir, la aceptación de Trump está por abajo del 40 y la de la presidenta Sheinbaum está muy por encima del 70. Es decir, bueno, Estados Unidos está descapitalizando a pasos agigantados, aquí está llegando inversión extranjera. Por donde le busquemos, creo que tenemos un país que está viviendo el declive de un proyecto histórico que es la República Esclavista, fundada en 1776, y un país que está estrenando un nuevo proyecto de nación y empezándolo a construir. Y eso me hace pensar que quizá por primera vez la correlación de fuerzas binacional nos resulta favorable. Sí, yo estoy básicamente de acuerdo con eso. Bueno, pero para equilibrar de nuevo, mi preocupación es que estamos entrando en una fase diferente. La parte que tú estás señalando es perfectamente cierta, porque es la etapa en donde México aprovechó muy bien la circunstancia, o las circunstancias llevaron a México a tener buenos resultados. Por ejemplo, el solo hecho de indicar que México, que estaba en tercer lugar, desplazó primero a China como el país con mayor comercio con Estados Unidos.
era su principal socio comercial, se dice. Luego desplazó a Canadá y ahora está en primer lugar México por encima de Canadá y de China, nada menos. Dos grandes países, la segunda potencia, según algunos, la primera potencia económica. Es increíble y eso favoreció algunos factores. Aunque no nos beneficiamos tanto por los malos gobiernos que teníamos durante esa fase, ¿no? En México, que no logró mayores beneficios para el país que se pudieron lograr. Ahora estamos en una fase, con el cambio de gobierno, dentro de esa primera fase, que está haciendo que sea cada vez más favorable para la gente. Es decir, podemos tener los desarrollos de políticas sociales, etcétera, de que ya hablamos, justo porque estamos en una situación socioeconómica bastante favorable, ¿no? Entonces sí, en efecto coincido contigo en que hemos tenido grandes beneficios. El problema es que viene una segunda fase global en la que Estados Unidos tiene el papel de la decadencia. Y entonces si nosotros no nos preparamos para entrar a esa segunda fase que ya viene, que ya está en marcha, nos puede arrastrar la caída del gigante, ¿no? Entonces, estamos muy engolosinados con los tratados de libre comercio, etcétera, porque además hay razones positivas para ello, coincido, pero es cada vez más claro que en la medida en que se está debatiendo en su decadencia el gigante del norte, crea cada vez más turbulencias de todo tipo, a escala incluso mundial, pero también a escala de la región nuestra, la región de Norteamérica, por llamarla como lo llaman algunos. Entonces, ¿qué es lo que se deduce de eso? No es que estuvimos mal en esa fase, no es que no hubo beneficios, sí los hubo, pero que tenemos que prepararnos para esa segunda fase, ser un poco más, digamos, ágiles. Agilidad es la palabra. Por ejemplo, no hacerle tanto al fuchi a lo del BRICS. Pero no les hemos hecho el fuchi. Bueno, en términos diplomáticos se puede decir que bien, no hemos hecho el fuchi, pero a la larga, si seguimos remolosos, va a aparentar como que no nos interesa. Estamos demasiado, va a parecer que podría parecer, quiero decir, que estamos demasiado integrados al proyecto de la llamada América del Norte. Entonces sí estamos integrados y sí tenemos que ser leales, porque algunos, digamos, exagerados dicen, no, debemos simplemente ya decirle a esos gringos que ahí muere. No, así no es. No se puede. Pero sí tenemos que empezar a multiplicar nuestras relaciones, nuestros vínculos con América Latina, incluso en el sentido de promover que los cambios logrados no se reviertan y que en algunos lugares el cambio llegue a su fin, llegue a su meta. Porque si no tenemos un entorno favorable latinoamericano, la palabra quizás no es correcta, hay que tomarla con pinza. Latinoamérica es como nuestra retaguardia, nuestro punto de apoyo, nuestro referente. Pertenecemos en realidad a esa región. Estamos, digamos, por decirlo así, de prestado en la región de Norteamérica, y ahí debemos hacer el papel que nos convenga mejor como nación. Pero tenemos que tener conciencia regional con Latinoamérica. Tenemos que ser cada vez más incisivos en nuestros vínculos con los países de América Latina, sobre todo los aliados, ¿no? Los que tienen países democráticos. Bueno, Brasil, Colombia, etcétera, ¿no? Estamos solos en América Latina. No, porque también Chile, aunque digamos lo que digamos del presidente Boric, porque algunos lo consideran muy tibio, de todas maneras es un gobierno progresista, es un gobierno que entra dentro de la franja de la izquierda, muy en el costado derecho, si se quiere. En la ultraderecha de la izquierda. Sí, pero fíjate qué posiciones se está adoptando cuando se trata de los grandes temas internacionales. Por ejemplo, ahora en lo de Israel es de los pocos gobiernos que ha dicho con toda claridad, no estamos de acuerdo con lo que está pasando allí. Igual que Brasil, lo ha dicho. Entonces, esos son, digamos, los criterios de demarcación que podemos decir, que podemos usar cuando hablamos de un gobierno aliado de izquierda, etc. Son los amigos de México, aunque no sean exactamente como México. Y la izquierda de esos países envidian
y ponen como ejemplo a México para muchas cosas, dado los déficits de su propio país. Pero eso es otra cosa, Sí, okay. Porque cada país tiene su propia dinámica. Nosotros tuvimos una suerte bárbara, bueno, suerte entre comillas, quiero decir, una oportunidad, la aprovechamos. Estamos en este proceso de transformación que nos tiene a todos vivos y emocionados. Quizá debiéramos pisar el acelerador de la diversificación en lo económico. Pero creo que para eso hemos cumplido con la condición que se necesita, que es, mientras Estados Unidos pelea con el resto del planeta y con el resto del sistema solar, sí, nosotros no estamos peleando con nadie. Ecuador peleó con nosotros, pero fuera de eso, México tiene relaciones buenas con todo el mundo, ¿no? Sí. Entonces, creo que está dado, digamos, como la pista de aterrizaje política para esa diversificación económica que tampoco podemos emprender ahorita, ¿no? Es decir, es un momento que hay que manejar con pinzas, sí, está bien. porque imagínate que Trump se despierta con México, firma un acuerdo previo o algo con los BRICS, se pone loco. Es decir, mira, Trump es un individuo en un estado mental, a mi modo de ver, de una enorme angustia. Yo lo veo un hombre angustiado por lo que tú decías, pero porque está llevando, porque no le está funcionando nada. Es decir, ya lo que hizo ayer de amenazar a Rusia con aranceles de 100% es de risa. Absolutamente. Es decir, y sí nos puede llevar a una crisis como la de 1929. Sí. Y va a ser Make America Miserable Again. Mama, sí. no maga, ¿no? Así es. Está en eso, y yo sí siento, yo percibo un gran desasosiego en él, ¿no? Entonces, ¿para qué alborotarlo? Es decir, creo que no es el momento, ¿no? No, claro, con eso estoy de acuerdo. Sí, estoy hablando como proyecto nacional, etcétera, para un plazo nuevo, una etapa nueva que se avecina aparentemente con mucha velocidad. Con mucha velocidad. Es decir, es un país que está perdiendo su carácter de gran hegemón, incluso en lo económico, está perdiendo fuelle. Sus coches parecen carreta comparados con los coches de los chinos. De tal manera que esto se acelera mucho. Pero además América Latina es un referente importante por razones de política de mediano y largo plazo, ¿no? Entonces México tiene que tener... Bueno, pero en fin, me preocupa más incluso una posible crisis que nos lleve a un colapso mundial. Eso me preocupa más porque tenemos una crisis que puede estallar por el lado económico, por el lado social, incluso por el lado ambiental. Sí. Porque el capitalismo se ha convertido en una maquinaria destructora del medio ambiente. No solo no equilibra el medio ambiente, sino que lo desequilibra constantemente. Se ha convertido en un sistema depredador imparable. Tienen algunos pequeños logros en términos de detener un poco este efecto, pero son nada comparado con lo que seguimos haciendo con la naturaleza. Cobra fuerza. De nuevo, la idea original de Marx de que lo que estaba mal en el capitalismo de entrada no solo es la injusticia que implica el apropiarse de la fuerza de trabajo ajena, robar la plusvalía, que era su gran planteamiento económico que fue el que la gente retuvo. Por ahí una segunda vertiente que se olvidó, y es su idea de que el metabolismo del capitalismo, de la economía con la naturaleza, era equivocada y que iba a conducir a un desastre. Entonces, es esta nueva relación, este nuevo metabolismo el que está ocupando a los pensadores contemporáneos que tienen una preocupación. Voy a hacer una cápsula muy próximo sobre eso, lo que se llama el antropoceno, es decir, hay etapas donde el hombre no estuvo ni siquiera como protagonista secundario, ¿no? Sencillamente no estuvo. Pero de repente la humanidad, los seres humanos estuvieron en el centro, es lo que se llama el antropoceno, por eso.
Y el resultado es prácticamente la destrucción. Lo que no lograron los dinosaurios, lo estamos logrando logrando los seres humanos, ¿no? Estamos acabando con la Tierra, según los estudios más serios. Sí, pero a ver, mira, pero somos la única especie que tiene conciencia de su impacto destructivo en la naturaleza. O sea, si tú metes castores en la Araucanía, pues los castores van a depredar todo porque no tienen depredadores naturales, van a hacer pedazos los bosques, etcétera, y vas a tener que ir a matarlos a todos porque son incontrolables. Y entre los tiburones no se forman comités de solidaridad con las sardinas. Los humanos tenemos una capacidad autocrítica y creo que en ese sentido sí somos una especie muy singular, porque somos capaces de percibir nuestro propio potencial destructivo. Sí, es verdad, pero es la especie contra el sistema. Sí. Es decir, tenemos una especie que puede razonar, etc. Y un sistema que impide que ese razonamiento sea eficaz, ¿no? Y la prueba son las mediciones que están haciendo nuestros científicos, ¿no? Es que alguien se paró al Zócalo y dijo, para mí me parece que el clima está un poco desequilibrado. Sí, no. Se trata de información muy concreta que implica que si nos descuidamos en un par de décadas, vamos a vivir en ráfaga de viento, llevándose lo que construyamos, ponemos 2 palos y se los va a llevar el viento. Sí. Es decir, es una cosa catastrófica. Y el crecimiento de las aguas que harán desaparecer incluso países enteros, porque están casi al ras de una perturbación muy complicada. Sí. Entonces, como diríamos siempre la izquierda en estos últimos tiempos, urge que el capitalismo deje de ser la fórmula principal de organizarnos y de producir. Bueno. Eso es lo que están planteando los grandes pensadores contemporáneos. Y para eso se requiere hacer lo que estamos planteando nosotros también como proyecto. ¿Qué es lo que estamos planteando como proyecto? Muchas cosas, pero una de ellas es darle prioridad a lo colectivo, darle prioridad a lo común. Y en eso llevado a la escala universal es lo que están planteando los grandes pensadores, algunos asiáticos que son sorprendentes, japoneses que han escrito libros maravillosos últimamente y que muestran que esta tendencia es la que hay que impulsar, de volver de nuevo a que en los sistemas sociales de los países y a escala universal prime la idea de que lo que tiene prioridad para la vida en sociedad es el colectivo, son las comunidades. Por eso el lema de construir comunidad es para mí el lema central, digamos, de nuestro tiempo, de la izquierda, ¿no? Pero eso hay que lograrlo no solo a escala local y en cada país, sino que hay que lograr que eso sea el espíritu universal, el espíritu de la nueva época que se avecina, en la que yo creo que por eso pueden triunfar. Los chinos tienen una peculiaridad distinta a Occidente. Yo recuerdo, hicimos ese viaje en el 19, creo que fue, a China, una representación de Morena. Y yo le decía a los compañeros que lo que más me llamaba la atención es que cualquier evento que teníamos con los chinos, en ese viaje que fue muy interesante, fue darte cuenta de 2 cosas. Primero, que lo predominante no era el Estado, el gobierno, sino era el partido. Tú ibas a un ministerio del Estado, del gobierno, y aquello era impresionante, pero de cierto nivel. Y ibas a los ámbitos del partido y aquello era de mandarines, ¿no? Uh-huh. Y lo segundo era la frase que decían constantemente. Buscamos esto o aquello en interés y beneficio mutuo. Es una cultura distinta, China, muy interiorizada en esto de que hay que ser equilibrado con el otro, hay que reconocerle al otro, hay que buscar que el otro se beneficie. Es exactamente la visión contraria a la de Occidente. Si pueden, de 100% te dejan sin el 1%. Es colaboración, el 100%. Es colaboración contra competencia. Exactamente. ¿Mm? Entonces, esa es la base primaria de un universal propósito de encontrar un punto
de criterio común, en donde lo colectivo prima sobre las individualidades, las particularidades, etc. Yo siempre dije, incluso lo escribí en varios libros, lo desarrollé en un par de libros, que lo que era tremendo, terrible de Occidente, como sistema capitalista básicamente, era esta idea de convertir la particularidad de lo occidental en lo universal de la vida. Uh-huh. Entonces, una peculiaridad nuestra Claro. de Occidente siempre la queremos convertir en una universalidad. Entonces, lo que tenemos es la oportunidad, aparentemente, con este resurgimiento de los chinos, es de por primera vez tener una etapa histórica en donde predomine universalmente el interés de que lo particular de cada cual solo tenga sentido. Me parecía Andrés Manuel en esa formulación, solo tenga sentido en la medida en que expresa el interés general. El interés general. Ahora, tú hablabas de la predominancia del Partido Comunista Chino sobre la estructura gubernamental, que es una de las singularidades más notables del modelo chino, ¿no? Nosotros tenemos un desafío que es construir una nueva relación partido-gobierno. Creo que no queremos copiar al Partido Comunista Chino, ¿no? Pero tampoco queremos reproducir al PRI. Pero también queremos mantenernos en el poder. Uh-huh. Y el partido es un aparato para llegar al poder o para mantenerte en él, ¿no? O para disputarlo. Sí. Tú eres presidente del partido en la Ciudad de México. Y bueno, pues conocemos mucho de su génesis y de cómo se ha formado, sus vicisitudes, ¿Cómo ves esto? ¿En qué estamos con Morena? Yo creo que en términos generales vamos bien. El propósito debe ser siempre encontrar el equilibrio entre estos dos componentes, porque no son dos partes diferenciadas ni ajenas, sino que son componentes del mismo mecanismo ideológico, político, etc., ¿no? Entonces, lo que ocurre es que hay una tarea que hacer, que es uno de los pilares de nuestro proyecto. Nuestro proyecto tiene tres partes fundamentales. Digo que es el proyecto mismo por el fundamento ético-político, el partido como elemento de cohesión social y de construcción permanente de esta revolución de las conciencias de que hablamos. Y tercero, obras son amores y no buenas razones. Buenos gobiernos. Entonces, tenemos en la ciudad ahorita un buen gobierno con Clara Brugada. Y tenemos un gobierno federal sensacional con Claudia Sheinbaum a nivel federal, a nivel nacional. Entonces, es porque tenemos estos tres pilares por los que hemos podido avanzar, a mi juicio. Quizás hay alguno otro secundario o primario, pero me parece lo central. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que lograr? Que esos tres pilares estén en equilibrio. Es decir, vamos mucho más allá de lo electoral. Exactamente, ¿no? Exactamente. Sí, fíjate, ahora que mencionas lo electoral, la tentación desde el punto de vista del pilar partido es que en la medida en que aparece un momento electoral, hay tendencia de algunos a decir, elección es lo máximo y es el todo. Entonces, el peligro permanente que tenemos cuando hay proceso electoral es que nos convertamos en partido electorero, de manera permanente y fatal, porque eso sería nuestra muerte. Nosotros tenemos que evitar constantemente, en cada etapa electoral que se nos presenta como desafío, cumplir con el desafío sin convertirnos en un partido prácticamente que deja todo de lado para obtener victorias electorales. Y ahí hay un debate que yo sé que es muy complicado, muy difícil, pero que es real. Y yo creo que no es como para cortarse las venas, porque sí podemos encontrar un equilibrio. Sí, pero es que digamos que la cultura política que recibimos como herencia implica que esto que tú planteas es como ponerse a dieta antes de ir a la pastelería, ¿no? Exactamente. Es una buena imagen para pensar el problema. Exactamente. Pero bueno, en eso consistiría nuestra superioridad como organización política. En que podemos ir a la pastelería en momentos de dieta y no caer en la tentación y atiborrarnos de bizcocho y de golosinas, cosas así.
Y esa es la tentación permanente que tenemos. Porque claro, después de todo, es más fácil ser un partido electorero que ser un partido como lo concebimos. Claro. Porque pues, un partido electorero lo único que tendría que hacer es ponerse activo hasta la muerte o volverse loco, como decía Gillet. A veces hay que hacer política como si estuviera uno loco, dice Gillet. Entonces, actuar como locos durante el proceso electoral y después echarnos la gran siesta hasta la siguiente fase. Y mientras tanto, ¿qué hacemos con nuestra tarea de formación de conciencia? ¿Y qué hacemos con nuestra tarea de constituir una estructura que dice, es una frase complicada, que está en nuestra declaración de principios, ser el pueblo organizado, que es una idea un poco peligrosa, ¿no? Ser el pueblo organizado. Bueno, podemos intentar ser factor de organización del pueblo, pero creer que podemos ser el pueblo organizado, yo creo que esa formulación que está en nuestro documento básico hay que rediscutirla. Ahora que fuimos a China, justamente me di cuenta yo de la barbaridad que implicaba la frase de pueblo organizado. ¿Sabe cuál es el porcentaje de chinos que pertenecen al Partido Comunista, que es el órgano más poderoso? Ya estuvimos de acuerdo en eso. Es un porcentaje mínimo. De 1.200 millones, creo que tiene, 250. Tiene 1 o 2 millones, ¿no? Tiene 95 millones, pero 95 millones, cuando sacas la proporción, sí, no es nada. Yo creo que el 1%, si acaso, no es menos. Sí. Ahorita hago el cálculo, pero es nada prácticamente, 95 millones. Nosotros tuvimos, creo que ahorita ya llegó a 100, del 19 que estuvimos a hoy. Por una razón, porque es que es el proyecto que desarrolla el partido lo que lo hace el elemento central. No es el hecho de que todos los chinos no es la sociedad son exactamente organizada como partido. Es una barbaridad. Claro. Incluso es peligroso desde el punto de vista. Tiene un componente autoritario tremendo, muy peligroso. Sí. A mí me preocuparía. Ahora, a mí hay una carencia en Morena que me alarma muchísimo, que es la carencia de oposición. Porque realmente la oposición le ha echado ganas y creo que ha tenido un gran éxito en reducirse a la insignificancia, ¿no? Lo ha hecho bien, no cabe duda. Y cada día se esfuerzan más y bueno, para nosotros creo que eso no es bueno, creo que es una tragedia, porque eso implica que nos guste o no, cada vez más la vida política del país se desarrolla adentro de Morena, no fuera. Y eso nos acerca, al menos en ese sentido de funcionamiento, a lo que fue el PRI. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Y es una preocupación, sí, que hay en algunos, por ejemplo, algunos tenemos esa preocupación, porque en efecto, en su etapa de más esplendor, entre comillas, o de más desarrollo, el PRI tuvo que crear su propia oposición. Sí, incluso llegó a crear partidos políticos para que aparecieran como oposición. Sí, los paraestatales famosos. Sí. El Partido de la Revolución Mexicana, recuerdo. Incluso el PPS durante un tiempo fungió como un partido, el partido palero, les llamaban. Claro. Y con mucha propiedad, porque eran partidos que en realidad contribuían al mantenimiento de la hegemonía total del Así es. Entonces, si nosotros seguimos por el camino que vamos, sin que haya cambios fundamentales en nosotros, porque ese puede ser también el factor clave, para evitar que nos echemos por la barandilla hacia el autoritarismo, es que hay que esperar que la oposición resuelva un problema que no logró resolver después de la derrota que sufrieron en el 18. Es que no entendieron las causas. Siguen engañándose con eso. Siguen sin entender, ¿eh? Sí. Ellos suponen, y lo más que pudieron balbucear, fue esta idea de que nos agarraron en mal momento. El pueblo estaba enojado. El hartazgo, es la palabra que usaron. Nos tocó la mala coyuntura de un hartazgo popular y nos aplastaron. Pero eso es como transitorio, es como una cosa secundaria. O sea, no vieron lo principal, vieron lo secundario.
los efectos, los fenoménicos, hubiera dicho los clásicos. No, lo esencial no es este factor fenoménico, que seguro hubo hartazgo. Claro. Pero ese hartazgo lo hubo en etapas anteriores. Y sin embargo no produjo ese efecto. Quiere decir que hubo algo nuevo, y eso fue que se creó una estructura organizativa y un sistema que llamamos consenso, que se expresó con el nombre nuestro de Revolución de la Conciencia, que produjo un cambio popular. El que fue a votar en el 18 no era el mismo que iba a votar en etapas anteriores. No. Ya fue un votante con idea de hacia dónde quería ir, e incluso que se organizó para ir. Yo digo que ni siquiera hubo elección, que hubo insurrección, porque nadie fue a elegir entre Midi, Anaya y López. No, la gente fue a tirar al régimen. Así es. Fue a las urnas a derrocar al régimen. Así es. Entonces, mientras ellos no comprendan que eso fue lo que pasó, que es muy distinto de simplemente una especie de mal momento para ellos por el mal humor de la sociedad, no van a poder salir del agujero en que están. Lo que me asusta es que el relevo podría ser peor que los que están ahora, porque pueden ser más astutos, más hipócritas, incluso con un proyecto un poco más preocupante desde el punto de vista estrictamente político. Entonces, fíjate lo difícil que es en ese sentido el proceso político a veces, de que un proceso tiene incluso la responsabilidad de construir sus propios adversarios, ¿no? Así, no de construirlo en el sentido directo, sino de promover que aparezcan fuerzas con una motivación positiva para la sociedad. Reyes Herolianamente. Exactamente, que nos permita, digamos, seguir avanzando sin que siempre haya el peligro de que un triunfo de los contrarios lleve al desastre, al fascismo, a la represión, al autoritarismo, ¿no? Es una responsabilidad histórica que tenemos también, aparte de las que tenemos de transformación, lo cual hace más complicadas las cosas, ¿no? Bueno, y tenemos también una responsabilidad histórica con la continuidad del proyecto, ¿no? Fíjate que Andrés Manuel habla mucho del declive, de la decadencia. Yo digo que el neoliberalismo es pura decadencia, es decir, porque surge en México, es decir, en México es impuesto sin un proyecto de nación, es decir, sin un pacto social. Lo que tenía el neoliberalismo es un modelo de negocio, no un proyecto de nación. Y destruye el proyecto de nación que sí tenía el PRI, el desarrollo estabilizador, el nacionalismo revolucionario, etc. Y creo que nuestra victoria en el 18 se debe tanto a que teníamos un proyecto de nación como a que el régimen no tenía proyecto de nación, no tenía un pacto social que incluyera a la población, ¿no? Sí. Y nosotros, bueno, hemos ido construyendo y desarrollando, pero es claro que en 2 sexenios no vamos a lograr los objetivos. Es más, ni siquiera vamos como a distinguir, a terminar de distinguir entre lo que es posible y lo que no es posible. Te pongo un ejemplo, la descentralización, que fue uno de los objetivos no logrados del sexenio anterior. Ahí hubo un exceso de optimismo, un mal cálculo, es decir, no se puede descentralizar esto. Somos desde el preclásico temprano. Si hay algún continuo que pueda definir a México, es una proyección de influencia y poder político, cultural, de un altiplano sobre 2 litorales. Eso es México, ¿no? Es esa centralidad que empieza desde Teotihuacán, como decía antes, no la acabas en un sexenio, ni en 2, ni en 3, ni en 10. Pero pues vamos a ir avanzando, vamos a ir, además vamos a ir recibiendo dosis de realidad. Y tenemos que pensar, sin hacer futurismo, en cómo va a continuar
esta cuarta transformación y cuál va a ser su tercer piso. Y uno de los efectos inesperados de la revelación Sheinbaum, porque es una revelación nacional y mundial. Absolutamente. Es que yo digo, ¿cómo no imaginarnos 1930 como un anticlímax? Sí, bueno, ahí tendríamos que apostar a un elemento positivo y es la capacidad de los movimientos de crear sus propios personajes para etapas diferenciadas, ¿no? Y que surgirá, porque si pensamos apenas en 3, 4 años atrás, ni idea de quién podría retomar y bueno, pues surgió Claudia como el relevo, ¿no? Yo creo que eso va a pasar, pero no va a pasar sin que nosotros tengamos que crear las condiciones para que pase de la mejor manera. Pero sí va a pasar y necesitamos desafíos nuevos. Yo creo que lo central es que sigamos construyendo un proyecto que responda a la realidad del país, que sea nuestro. Y ese nuestro incluye lo que ya indicamos de nuestro vínculo con nuestra región, con nuestros hermanos latinoamericanos, etc. Pero nuestro. Porque en realidad, si uno lo piensa bien, tú acabas de decir que el fracaso del PRIAN radicó en que no tenía proyecto. Y en efecto, no tenía proyecto propio. Pero sí tenía proyecto. Hay que acordarse que ellos adoptaron un proyecto extranjero. Tiene hasta un nombre extranjero. Es el proyecto, el consenso de Washington. Así le llamaron ellos mismos. Así quedó con ese nombre. Por cierto, que estableció los elementos básicos, murió hace apenas unos años. Ese proyecto no era un proyecto de México. Es un antipacto social. Exactamente. Pero fue asumido por los nuestros, por el PRIAN. Sí. Y así les fue. Sí. Entonces nosotros tenemos que insistir en que vamos a seguir, pero construyendo nuestro propio proyecto. Por eso es que es tan importante mantener el equilibrio de los 3 pilares. Porque ahí el partido tiene un papel fundamental. Es decir, si no escogemos el camino adecuado, el partido va a perder el rumbo. Y si el partido pierde el rumbo, yo veo difícil que podamos mantener los otros 2 pilares, incluyendo los buenos gobiernos. Pero sin buenos gobiernos no vamos a ir muy lejos. Y para tener un buen gobierno necesitamos un partido sólido y con idea clara y un proyecto que asume ese partido. Un proyecto que asume. Entonces, hay que trabajar en esos 3 frentes simultáneamente y hay que trabajarlo con mucho cuidado. Hay que poner de lado los sectarismos, las ideas radicales en el sentido de exclusión. Pero todo eso se va a lograr si lo fomentamos. Entonces, es casi como una tarea histórica que tenemos, ¿no? O sea, no va a ocurrir espontáneamente, quiero decir, porque nunca ha sido así. Tiene que haber sujetos colectivos que impulsen estos procesos. Uh-huh. Y fíjate que además tenemos un desafío importante, que es construir liderazgos sin menoscabar, sin socavar, sin restarle autoridad al liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, que es algo bien complicado. Quizá una salida más saludable sea ir superando el liderazgo personal e ir reduciendo la importancia de la persona en los procesos e irla depositando más y más en los colectivos, ¿no? Así es. Hay que decir en abono al optimismo que en ese sentido Claudia ayuda muchísimo. Muchísimo. Porque sí. Ella, lo he notado y eso me alegra mucho, que con mucha frecuencia incluso refrena un poco los entusiasmos de los que ensalzan su actividad con toda razón. Sí. Es muy meritorio lo que está haciendo. Y ella dice, no, esto es el pueblo, esto es colectivo. Yo estoy aquí representando una fuerza colectiva que es el pueblo de México y por tanto por eso es que pongo en primer lugar lo colectivo, la soberanía del país, no mi soberanía como soberana. Claro.
De tal manera que eso ayuda mucho. Si ellas siguen ese talante, yo creo que eso va a permear en la práctica interna de la cuarta, en sus 3 expresiones, porque también el proyecto tiene que ser mejorado. No es un proyecto para siempre, porque el entorno cambia, las fuerzas cambian, incluso cambian cuando maduran. Ahora tenemos esas mismas fuerzas que tuvimos al inicio de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Es la misma fuerza, pero no es la misma en el sentido de que maduró esa fuerza. Entonces, no solo es más obsecuente con el proyecto porque lo interiorizó, sino también más exigente porque maduró y amplió su visión. Entonces van a ser más exigentes con nosotros en la selección de candidaturas, en la definición de los propósitos que tenemos en términos económicos, sociales, etc. Nosotros tenemos una responsabilidad tremenda de no dejar caer el sistema de solidaridad, de fraternidad social que hemos creado. Eso hay que profundizarlo. Nosotros podemos dar toda la vuelta que queramos, pero la grandeza de los franceses en 1789 es que crearon un lema que no ha sido superado. No ha sido superado. Así es. El primer problema, yo lo pongo, está en segundo, pero yo lo pongo en primera: igualdad, ¿no? Necesitamos, esa es la base de la justicia social, ¿no? Libertad, la base de un sistema político que favorece la presencia de todas las fuerzas, etcétera, etcétera, y que permite a la gente completar su vida como seres humanos. Y fraternidad, es decir, solidaridad, es decir, apoyo a los demás, que nadie se quede atrás, que todos marchemos juntos. Primero los pobres, pero por el bien de todos, no para bien solo de los pobres. Es porque si los pobres están mal, todos estamos mal. Entonces, esa idea para mí es el corazón del proyecto de la Cuarta T. Por eso es que Andrés Manuel es nuestro líder, porque él tuvo la brillantez de sintetizar en una formulación, ya lo dijimos, que éramos, somos la Cuarta Transformación, y en una formulación decir qué queremos hacer. Por el bien de todos, primero los pobres. Eso expresa lo que queremos hacer. Y ahí podemos incluir, y también, por tanto, las mujeres, y por tanto, también los indígenas, y así nos vamos, ¿no? Pero tenemos los instrumentos. En ese sentido, yo soy muy positivo, optimista, y además lo tenemos en un sentido práctico. El partido ha sido exitoso en su trabajo. El proyecto ha demostrado que puede lograr consenso. Y nuestros gobiernos han funcionado bastante bien comparados con las dificultades, ¿no? Y en algunos casos con un éxito verdaderamente arrollador. Bueno, pues nos falta mucho tiempo. Muy bien. Ya vamos a seguir platicando. Estuve muy bien como Héctor por tu casa. Héctor por casa de Pedro. Muy bien.